Bueno, pues prácticamente recién bajados del avión, acabamos de localizar ya a nuestro primer invitado de la noche, que no es otro más que el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bouza. Señor Bouza, buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas, un placer como siempre y lo has dicho, recién aterrizado, o sea que perfecto, un placer. Señor Bouza, ¿tiene algo que decir Europa acerca de lo que ha hecho el señor Sánchez? Llegar a un acuerdo con el Reino de Marruecos a espaldas del Parlamento, a espaldas de su propio Consejo de Ministros, a espaldas de Europa. Pues precisamente eso es lo que he interpelado de urgencia a la Comisión Europea para que nos diga qué opina, qué piensa y sobre todo lo que más me preocupa de toda esta situación, y lo hemos hablado en muchas ocasiones además en tu programa, es la situación de Ceuta, de Melilla y de Canarias. Porque la situación en la que nos deja esta decisión absolutamente unilateral, no pactada, no comentada, no decidida absolutamente con nadie, pues nos deja en una situación de amenaza, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones que hizo las últimas, o una de las últimas, del ministro de Asuntos Exteriores marroquí el año pasado, prácticamente hace un año, donde dijo que lo que le ocupaba y le preocupaba era Sáhara y que a partir de ahí hablaríamos de Ceuta y de Melilla. Ya estamos hablando de Sáhara, ya está cerrado el tema y conviene que nos preocupemos, y eso es lo que le he preguntado e interpelado a la Comisión: ¿qué va a hacer la Comisión de cara a la posible amenaza de Ceuta y Melilla, en este caso, y de las Islas Canarias por parte del Reino de Marruecos a futuro? ¿Puede un primer ministro de un país miembro de la Unión variar la postura respecto de un territorio? Puede intentar o puede pensar, y obviamente es totalmente legítimo, que cualquier primer ministro, que cualquier presidente del gobierno plantee alternativas, situaciones y plantee cambios estratégicos en decisiones de país. Por supuesto que puede hacerlo, pero lo que no puede hacer es unilateralmente, en cuestión de horas, sin avisar a nadie, sin consensuar, ya no digo consensuar, no, sino comentar con la oposición, en definitiva, con el hemiciclo, con el Congreso de los Diputados, que es quien representa toda la sociedad española, es un auténtico atropello, es un hurto, es un robo al posicionamiento y a la forma en la cual se tienen que decir las cosas en democracia. Y sobre todo, no es que nos haya engañado a nosotros, que ya estamos acostumbrados de que nos mientan y que salga en cuestión de horas cambiando de tema y haciendo propuestas impensables, porque esto era impensable, sino que quien también ha engañado ha sido Argelia. Primero, acordémonos que dijo que esto ya lo había hablado con Argelia y ni el reino, ni en este caso, ni el gobierno de Argelia, ni absolutamente nadie tenía la menor idea, como estamos descubriendo y observando en las últimas horas. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho hoy, el señor Álvarez, que el futuro del Sáhara dependerá de la ONU. ¿Entra en contradicción con lo que ha dicho el señor Sánchez? Bueno, es que son continuas y constantes ocurrencias. Es que es muy fácil echarle la culpa a aquellos que no están, digamos, que no tienen las competencias. Acordémonos, y lo hemos hablado también nosotros muchas veces, acordémonos que el tema de las mascarillas era culpa de Europa, ¿no? No, al final se descubrió que no era culpa de Europa, era una decisión de los países miembros. El tema de los peajes obligatorios de las carreteras que planteaba Ábalos era una obligación de Europa. No, no era ninguna obligación de Europa, era una propuesta escondida que presentó el gobierno de España a Europa como reformas a contrapartida o en contrapartida de la liberación de fondos europeos. Tampoco era no había nada pactado con Europa cuando la ministra Reyes Maroto anunció un programa y un proyecto específico para el turismo de miles de millones. Es decir, todo es culpa de los demás. Y ahora, por supuesto, España tiene una obligación. Era el administrador de las decisiones de la Organización de Naciones Unidas en ese tránsito final de la situación de Sáhara. Y por arte de birle y birloque, una tarde nos enteramos a través de la prensa, a través del Reino de Marruecos, que lo publica en sus medios de comunicación,
que recibe una carta del Reino de España, no, en este caso no del Reino, del Gobierno de España, diciendo que acepta y que entiende que la decisión de la autonomía es todo esto. En definitiva, al Gobierno de España le importa muy poco el Sáhara, le importa absolutamente cero, como hemos demostrado. Ellos tienen otros intereses y en este caso se ha visto de una forma evidente que la decisión era lo que menos nos importa en el Sáhara y vamos a seguir andando hacia adelante. Sin embargo, a Marruecos le debe de haber encantado cuando ya ha hecho regresar a su embajadora a Madrid. Hombre, es que Marruecos se está frotando las manos. Nunca había encontrado un gobierno, y fíjate que el de Zapatero ya fue débil, con una debilidad diplomática tan débil, valga la redundancia, como esta, y que encima le hace todos los regalos impensables. Acordémonos del caso de la ministra de Asuntos Exteriores, con la invasión a la integridad del territorio español en Ceuta y hace unas semanas o hace unos días escasos en Melilla. El chantaje continuo y constante al que se ve sometido España y Ceuta y Melilla, en este caso, como consecuencia de las decisiones unilaterales, el cierre de la frontera. He pedido, como bien sabes, incluso que Ceuta y Melilla sean reconocidas como territorio Schengen como consecuencia del bloqueo de la frontera, como la ruta del paso del estrecho está bloqueada en España mientras es permitida en Italia, es decir, chantaje continuo y constante de Marruecos hacia España. Y ahora el último regalo del gobierno Sánchez. Encima, oye, te voy a regalar el Sáhara. En definitiva, es un auténtico atropello, es un auténtico despropósito, es una continua y constante salida de tiesto, son ocurrencias impropias de un gobierno de España y eso es lo que estamos viviendo, padeciendo y teniendo con estos señores en el gobierno. ¿Cree usted, con su experiencia política, señor Bouzá, que esto es una gran victoria de Marruecos y que los españoles no vamos a tener contraprestaciones? ¿O cree, por otro lado, que es un acuerdo firme entre dos países vecinos y amigos que van a volver a la normalidad? Es que podríamos decir cualquiera de esas cosas si supiéramos algo de lo que ha pasado. Es que no sabemos nada. Solamente sabemos que el Reino de Marruecos ha dado a conocer una carta que desconocíamos todos por parte del Gobierno de España, de que reconoce la autonomía y que entiende que es una salida justa, adecuada, proporcionada, bla, 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 bla. Eso es lo que sabemos. Yo no sé si es una gran victoria del Reino de Marruecos. Posiblemente si yo fuese marroquí diría eso. Lo que a mí me parece es una gran chapuza del Gobierno de España. Y aquí hay dos opciones. O que esto sea abrumadoramente extraordinario y aún no lo sabemos porque no tenemos ninguna información y sea uno de los logros que consigue España en su historia, teniendo gas y teniendo pues una serie de contraprestaciones absolutamente impensables y que, repito, a fecha de hoy desconocemos por completo. Esa es una opción. E igual que puede ser esta, puede ser como válida igualmente el que sea una gran chapuza y que quede solamente en una decisión del ministro Álvarez, que estamos sabiendo en las últimas horas, que es una decisión que ya empezó a fraguar hace un mes y medio y que ahora, por lo visto, no está tan definida y tan consensuada y tan cerrada como pensábamos. Por lo tanto, puede ser un gran éxito y lo desconocemos y puede ser una gran chapuza y empezamos a saberlo. Desde el punto de vista geoestratégico, ¿en qué nos puede perjudicar la ruptura de relaciones con Argelia? Bueno, en primer lugar es uno de los suministradores gasísticos más importantes para España y sobre todo también para Europa. Con lo cual, el hecho de hacerle esta jugada al gobierno, o en este caso a Argelia, sin haberlo comentado, sin haber dicho absolutamente nada, sobre todo teniendo en cuenta que la jugada no es que se la hagamos nosotros, sino que se la hacemos a través de Marruecos, al cual un país vecino al cual se ha declarado en guerra y con el que ha cerrado todo tipo de relaciones. Hombre, es que estamos posicionándonos directamente con el enemigo más absoluto de Argelia de una manera gratuita, tal como estamos viendo por ahora. Por lo tanto, es una situación absolutamente inusitada, diplomáticamente incomprensible, y repito, porque no tenemos información y que desgraciadamente espero que no, pero que puede salirle muy cara a España, pero sobre todo, muy cara a Ceuta y a Melilla. ¿En qué situación quedan ahora los saharauis? Bueno, es una situación que no sabemos, porque esa es... Ya son dos grandes países europeos los que han fijado posición a favor. Alemania primero, España después.
Claro, pero Alemania no tenía la responsabilidad que teníamos nosotros como españoles. Es que España había sido denominada y definida y nombrada por parte de la ONU como el administrador de la situación, desde la colonia española hasta lo que tenía que hacer la independencia del pueblo saharaui. Esa era nuestra responsabilidad, nuestra función. Y unilateralmente el gobierno de Sánchez, Pedro Sánchez, es que ni siquiera lo ha consultado con sus comunistas socios de gobierno, que hemos visto lo que está pasando. Se han enterado antes Macron, como también hemos visto, que Yolanda Díaz. Es un absurdo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es la que nos había dado Naciones Unidas y es la que Sánchez unilateralmente ha roto. Pero repito, a riesgo de ser pesado, porque quiero insistir mucho en eso, Sánchez ya ha vendido a Sáhara, le importaba muy poco, con lo cual lo ha mal vendido. Definitivamente ha hecho lo que en este momento se le ha ocurrido, pero me preocupa a mí el futuro de Ceuta y Melilla, que son el paso a futuro que ya continua y constantemente ha anunciado el Reino de Marruecos a través de su propio rey y a través de sus ministros históricamente. Es como que una vez que tengamos Sáhara, empezaremos a por Ceuta y a Melilla. Mañana visita Ceuta y Melilla precisamente el presidente del gobierno. Nosotros desde aquí, bueno, le hemos pedido que aporte luz y taquígrafos a ese acuerdo y que nos explique. Sería lo lógico que hiciese aquí, ¿no? Ante ciudadanos ciutimelienses y nos garantice que nada va a cambiar en nuestro status quo y mucho menos en nuestra españolidad. Pues sería lo suyo que lo hiciera en Ceuta y Melilla, como sería lo suyo que lo hubiera hecho en el Congreso de los Diputados, y sería lo suyo que lo explicara a los españoles, y porque ha cambiado directamente la posición y la fijación del país, a las cuales todos los gobiernos anteriores a él, todos sin excepción, la habían mantenido fija. Es cierto que Zapatero ya había hecho muchos bandazos y hoy ha anunciado que podría llegar a esta decisión, pero en ningún caso nunca se había tomado esa decisión y jamás de esta manera absolutamente a escondidas, hurtando y robando a los representantes españoles en el Congreso el tomar las decisiones que consideran más adecuadas. Por lo tanto, Pedro Sánchez yo creo que lo que va a hacer lo de siempre, va a llegar ahí en su Falcon, va a bajar, va a andar todo guapo por las calles de Ceuta y Melilla. Va a firmar en el libro de oro y va a visitar la cola de un hospital que lleva 13 años construyéndose. Efectivamente, y luego se subirá y dirá: españoles, ahí os dejo, y cuánto me alegro de haberos visto. Y ya os diré lo que haré, que es lo que está haciendo últimamente. Bueno, en el caso del combustible, como hemos visto, todos los países europeos han tomado medidas y Pedro Sánchez hizo una entrevista en prime time hace 2 semanas para deciros: voy a tomar las decisiones y os las diré a partir del 29 de marzo, es decir, dentro de 3 semanas. Pues supongo, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tenemos un presidente que no nos merecemos los españoles, es lo que posiblemente haga mañana en Ceuta y en este caso también en Melilla. Y por último, y ya hablando en términos de hipótesis que esperemos nunca se den, ¿no? Pero por si acaso, si hubiese algo extraño de Ceuta respecto a Ceuta y Melilla en ese acuerdo, ¿la Unión Europea puede intervenir como territorios que son de la Unión o son decisiones de los estados soberanos? Vamos a ver, con un gobierno de Sánchez siempre hay que ponerse en el peor de las situaciones y en el peor de los contextos. Siempre. Es decir, no podemos pensar nada bueno. Pongámonos siempre en el peor de los casos. Y por eso mismo interpelé inmediatamente en la Comisión pidiéndole cuál iba a ser la posición de la Comisión Europea precisamente ante esa situación de cara a Ceuta y Melilla. Por lo tanto, no lo sabemos, o sea, no sabemos lo que va a poder pasar y es evidente que la responsabilidad depende única y exclusivamente de cada uno de los países miembros. Por eso estoy tan preocupado, porque a Sánchez le da igual Ceuta y Melilla, lo vendería como ha vendido todo lo que ha vendido con tal de estar en el gobierno durante todos estos años y lo seguirá vendiendo. Lo poco que le quede lo seguirá vendiendo y mal vendiendo. Por lo tanto, es una decisión de un país miembro, es una decisión de España, no le compete a la Unión Europea, pero sí lo que nos compete a algunos, como es mi caso, es velar por los intereses de la integridad total del territorio español, que también son Ceuta y Melilla, para evitar males mayores y saber de antemano qué es lo que haría la Comisión en el caso de que nos venda o nos malvenda Pedro Sánchez, como está haciendo, como ha hecho con el Sáhara y puede hacer, repito, poniéndonos en el peor de los casos, que es lo habitual con él, de cara a Ceuta y Melilla. Y si a eso le añadimos que los compañeros que tiene de viaje en el Congreso de los Diputados tampoco son muy simpatizantes de nuestro territorio, pues aquí paz y después gloria. Por eso hay que defender la gloria de España desde Ceuta y de Melilla también. Pues don José Ramón Bauzá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más. Un placer, como siempre. Un placer, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias.